Buenos días, profe. Nuestro grupo está conformado por Diego, Benazir y Karen. Nosotros queremos presentarle la evaluación financiera de nuestro proyecto. Se llama Centro Híbrido de Capacitación Digital, en donde estamos desarrollando la etapa de preinversión. El objetivo principal de nuestro trabajo fue determinar si el proyecto genera valor económico o no. Para esto nosotros utilizamos herramientas financieras como el diseño del flujo de caja, el cálculo del WACC o costo promedio ponderado de capital y el valor actual neto. En esta etapa de preinversión lo que se busca es reducir la incertidumbre antes de comprometer recursos reales. Nuestro proyecto propone un modelo educativo híbrido donde se combina formación presencial y virtual, esto con el fin de reducir costos operativos y ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia educativa. Para evaluar su viabilidad, lo que hicimos fue construir un modelo financiero que está proyectado a 5 años, donde incluimos la inversión inicial, la proyección de ingresos, la estimación de los costos, el cálculo del costo de capital y la evaluación de rentabilidad del proyecto. ¿Por qué escogimos una modalidad híbrida? Porque este modelo permite atender estudiantes tanto presencial como virtualmente. Y pues financieramente da un valor agregado, ya que reduce costos en la infraestructura física, mantiene los costos fijos relativamente estables y permite crecer sin aumentar proporcionalmente los costos. Es por esta razón que el modelo operativo explica la lógica económica del proyecto. Nuestro modelo se construyó bajo los siguientes supuestos. Inicialmente la idea es operar durante el primer año con 230 estudiantes. Esto lo definimos según la capacidad operativa del centro. El precio promedio del curso está en 250.000 pesos por cada estudiante. Este valor está alineado con otras academias a nivel Colombia. Entonces tratamos como de que el costo fuera similar a las otras academias. Nuestro crecimiento anual está proyectado aproximadamente sobre el 10%. Buscando pues lograr un posicionamiento de manera progresiva. Como dije anteriormente, nuestra proyección está a 5 años. Este será nuestro horizonte de evaluación. Estos supuestos permitieron proyectar nuestros ingresos que fueran realistas y sobreestimar la demanda. Un ejemplo, digamos, para el cálculo de los ingresos, básicamente lo bajamos durante el primer año. Sería que con un total de 230 estudiantes, donde el valor del curso es de 250.000, estaríamos estimando unos ingresos durante este primer año de 57.500.000 pesos. Este es como el margen inicial que tenemos para el primer año. Modelo financiero y cálculos. En esta diapositiva presentamos el CAPEX del proyecto, el cual asciende a 60 millones de pesos. Esta inversión corresponde a los activos estratégicos necesarios para iniciar operaciones y garantizar una ejecución eficiente del modelo de negocio. Está distribuido en 4 frentes claves: adecuación del local, equipos de cómputo, tecnología audiovisual, licencias de software. Desde el punto de vista financiero, este valor se registra como flujo negativo en el año 0, ya que representa el desembolso inicial previo a la generación de ingresos. Es importante destacar que este CAPEX no es un gasto operativo, sino una inversión estructural que habilita la capacidad productiva del proyecto. Sobre esa base se construyen los flujos futuros que permitirán evaluar rentabilidad mediante indicadores como el BAN y la TIR. En términos estratégicos, estamos hablando de una inversión controlada, alineada con la propuesta de valor digital y con potencial de recuperación en el mediano plazo. OPEX. En esta diapositiva analizamos la estructura de OPEX del proyecto, es decir, los costos operativos necesarios para su funcionamiento anual. Los costos están divididos en 2 componentes principales. Primero, costos fijos por 46.800.000 anuales, que incluyen arriendo, nómina, servicios públicos y marketing. Estos costos se mantienen relativamente constantes independientemente del número de estudiantes matriculados. Segundo, costos variables de 40.000 por estudiante, los cuales aumentan de manera proporcional al volumen de usuarios. Desde una perspectiva financiera, esta estructura es estratégica. ¿Por qué?
porque a medida que aumentan los estudiantes, los ingresos crecen a una tasa mayor que los costos fijos, lo que genera economías de escala. En otras palabras, una vez cubierto el punto de equilibrio, cada estudiante adicional contribuye significativamente al margen operativo, fortaleciendo la rentabilidad del proyecto. En esta diapositiva presentamos la proyección de ingresos del proyecto, la cual se construye bajo una fórmula directa y transparente. Número de estudiantes multiplicado por el precio del curso. Para el año 1, proyectamos 230 estudiantes con un precio promedio de 250.000 pesos, lo que genera ingresos por 57.500.000 pesos. Hacia el año quinto, estimamos un crecimiento en la demanda hasta de 336 estudiantes proyectados, alcanzando ingresos aproximadamente 84.185.750. Este comportamiento refleja un crecimiento progresivo y sostenido, soportado en posicionamiento de mercado, fortalecimiento de marca y capacidad instalada desarrollada desde el CAPEX inicial. Desde la perspectiva financiera, este incremento en volumen es clave, ya que permite diluir costos fijos y mejorar el margen operativo, impactando directamente los indicadores y rentabilidad del proyecto. Cálculo de WACC. El WACC representa el costo promedio del capital del proyecto. Estructura financiera. Está compuesta por el 70% de patrimonio y 30% de deuda. Los componentes. Costo del capital promedio 20.7%. Costo de deuda 9.1%. Impuestos corporativos del 35%. Aplicamos estos valores en la fórmula del WACC y obtenemos como resultado un 17.22%. Esta tasa representa el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas en el proyecto. En esta diapositiva presentamos el análisis del VAN, valor actual neto, calculado con un WACC del 17.22% como lo vimos anteriormente. Esto representa nuestro costo promedio ponderado de capital y por tanto el costo de oportunidad del inversionista. Bajo este criterio de descuento, evaluamos dos escenarios. El primero, el escenario base. El VAN es aproximadamente menos 147 millones de pesos. En el escenario optimizado, el VAN mejora significativamente, ubicándose en menos 7.46 millones de pesos. ¿Qué nos indica esto? Que en las condiciones actuales, el proyecto aún no logra generar flujos suficientes para superar el costo de oportunidad del capital invertido. Es decir, financieramente todavía no crea valor para el inversionista, bajo la tasa exigida del 17.22% como lo vimos en el ejercicio anterior. Sin embargo, es importante resaltar que el escenario optimizado reduce considerablemente la brecha, lo que demuestra que ajustes en volumen, precios o eficiencia operativa pueden acercarnos al punto de creación de valor. Desde una perspectiva estratégica, el mensaje no es descartar el proyecto, sino entender que requiere optimización en su estructura de ingresos o costos para cumplir con la rentabilidad esperada. Análisis de sensibilidad. Ahora vamos a analizar uno de los puntos más importantes del estudio financiero, el análisis de sensibilidad. Hasta este momento evaluamos el proyecto bajo unos supuestos base, pero en realidad ninguna proyección es fija. Por eso analizamos qué ocurre cuando cambian las variables más críticas del modelo. En este caso evaluamos tres variables principales: número de estudiantes, precio del curso y estructura de costos. El resultado fue muy claro. La variable más sensible del proyecto es la matrícula estudiantil. Por ejemplo, cuando simulamos un aumento del 10% en estudiantes, el valor actual neto mejora aproximadamente en 21,7 millones de pesos. Aunque todavía permanece negativo, esto significa que pequeños cambios en la demanda generan impactos financieros grandes porque el proyecto tiene una estructura de costos fijos elevada. En términos financieros, esto demuestra que el proyecto no falla por el modelo educativo, sino por el volumen inicial de la operación. Resultados del análisis de sensibilidad. Ahora observando
y los resultados del análisis de sensibilidad, podemos interpretar cómo responden las finanzas del proyecto ante distintos escenarios. Los resultados demuestran que el comportamiento del proyecto está altamente influenciado por el número de estudiantes. Esto confirma que esta es la variable crítica para alcanzar la viabilidad financiera. Cuando incrementamos la matrícula, los ingresos crecen de manera proporcional, mientras que los costos fijos permanecen prácticamente constantes. Esto genera una mejora progresiva en los flujos de caja y por consecuencia el valor actual neto. Sin embargo, el análisis también evidencia que, aunque el BAN mejora significativamente, bajo escenarios optimizados todavía no alcanza valores positivos dentro de horizontes evaluados de 5 años. Esto indica que el proyecto se encuentra cercano al punto de equilibrio financiero, pero aunque requiere una mayor escala operativa, desde una perspectiva financiera, este comportamiento se explica por el apalancamiento operativo, donde la estructura con costos fijos altos provoca incrementos moderados en ventas, produzcan variaciones amplias de la rentabilidad. En definitiva, el análisis de sensibilidad demuestra que la sostenibilidad económica del proyecto no depende principalmente de reducir costos, sino de fortalecer las estrategias comerciales y aumentar la captación de estudiantes para aprovechar la capacidad instalada del modelo híbrido. Riesgos y oportunidades. A partir de los resultados financieros, identificamos riesgos y oportunidades estratégicas. Riesgos principales: una demanda menor a la esperada, competencia de crecimiento en educación digital, cambios tecnológicos rápidos que obligan a la reinversión. Sin embargo, también encontramos oportunidades importantes como crecimiento acelerado del mercado de formación digital, posibilidad de alianza con instituciones educativas y empresas, expansión regional mediante modalidad híbrida. La modalidad híbrida reduce la barrera física y permite escalar sin aumentar proporcionalmente los costos. Esto es clave porque el proyecto necesita crecer en volúmenes para volverse rentable. Conclusiones estratégicas. Integrando todos los análisis, CAPEX, OPEX, flujo de caja, WACC y BAN, llegamos a las conclusiones centrales. El proyecto sí es técnicamente viable, pero su rentabilidad depende de alcanzar una escala operativa mayor. El WACC calculado fue de 17,22%, lo que representa el rendimiento mínimo exigido por inversionistas bajo condiciones reales del mercado colombiano. Al descontar los flujos con esta tasa, el escenario base con un BAN de menos 147 millones y un escenario optimizado con un BAN de menos 7,46 millones. Esto demuestra una mejora significativa cuando se incrementa la matrícula y se optimiza costo. Por tanto, el problema no es el diseño del proyecto, sino su tamaño inicial.